envolviendo cada corazón y la ciudad se viste de luces, celebrar. Muy buenas, hermanos y amigos. Dios les continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de llegar hasta ustedes a través de este medio virtual. Le invitamos a darle me gusta y a compartir el link con sus amigos, familiares y hermanos. El tema que vamos a compartir en el día de hoy lo he titulado De la arrogancia a la humildad. Y para eso nos vamos a basar en la primera bienaventuranza de Jesús, en su famoso mensaje, el Sermón de la Montaña, el cual lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 3. Y dice así la palabra del Señor: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Y me gustaría que subrayaran ese
esa frase allá en sus Biblias. Pobres en espíritu, la necesidad que tenemos de Dios. Porque el reino de Dios le pertenece a los que son pobres en espíritu. De ellos es el reino de los cielos, como dice la traducción Reina Valera. Así que la primera cosa que nos llama la atención este texto es sobre la bienaventuranza. ¿Quién es el bienaventurado en el texto que acabamos de leer? ¿Quién es el hombre feliz? ¿Quién es el dichoso? Dice Jesús, dichosos. Esto nos indica que el deseo de Jesús y el deseo de Dios es que podamos lograr ese estado, esa meta de felicidad que cada ser humano tiene en su corazón. Todos nosotros deseamos ser felices. No hay nadie que desee ser infeliz. Pero lamentablemente el camino que tomamos para la felicidad es equivocado. Jesús nos está enseñando a nosotros hoy, a través de esta bienaventuranza del Sermón de la Montaña, que la humildad, la pobreza de espíritu, es el camino para la verdadera felicidad. Por eso quiero que pensemos en este momento en el concepto que Jesús tiene de lo que es la verdadera felicidad. Bienaventurado es la condición de aquel que busca la felicidad, pero no de acuerdo con sus propios criterios o con sus propias ideas, con su propia sabiduría, sino con los criterios de Jesús, con los criterios de la palabra de Dios. Ese es el bienaventurado, el que busca la felicidad de acuerdo a los mandatos del Señor. Buscar la felicidad de una manera diferente o por un camino diferente a los mandamientos del Señor es equivocado. Por ese camino Jesús va a enseñar a sus discípulos que no van a llegar a la bienaventuranza, sino a la desventura. Porque el propósito de Jesús aquí con el sermón de la montaña, sobre todo en esta sección que llamamos las bienaventuranzas, es que los discípulos aprendan no solo cómo llegar a la felicidad, sino, mejor aún, cómo ser felices en un mundo infeliz. Y Jesús nos está enseñando entonces que lo que nos lleva a la verdadera felicidad no es lo que tenemos ni lo que hacemos, sino lo que somos. A veces no se necesitan mejores leyes, sino mejores jueces. Este sermón de Jesús se le conoce como el Sinaí de Jesús. Es la ley de Jesús. En ella Jesús nos propone un modelo de hombre y de humanidad. Las bienaventuranzas nos revelan que el hombre no es nada más que una masa de carne, sino que hay algo mucho más trascendente. Esto es el espíritu y la conciencia. Espíritu y conciencia. Y esta es la fuente y la esencia del reino de Dios. Dios es espíritu, dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Es la esencia de Dios. Dios es espíritu. Así que Jesús está enseñando aquí a sus discípulos entonces que la verdadera felicidad es de carácter espiritual. No es de carácter intelectual, no es de carácter emocional, no es de carácter sentimental, sino de carácter espiritual. Debido a que la fuente no está en nosotros, sino en Dios, en su palabra y en su espíritu. Y esto es lo que Jesús está enseñando aquí a sus discípulos. La verdadera felicidad no se encuentra en la carne, no se encuentra en las cosas terrenas, se encuentra en Dios.
Se encuentra en la naturaleza de Dios, se encuentra en lo que Dios es, no tanto en lo que hace Dios, sino en lo que Dios es. Es por esto que Jesús sale de la multitud para enseñar a sus discípulos. Es decir, para Jesús, aunque los números son importantes, sin embargo, para Jesús es más importante que sus discípulos sean como Él. Es más importante ser como Jesús que hacer las cosas que hizo Jesús. Es más importante ser como Jesús que recibir un milagro de Jesús. Y por eso Jesús sale de la multitud y saca tiempo de calidad para enseñar a sus discípulos cómo ser propietarios del reino de los cielos y cómo alcanzar la verdadera felicidad. Mucha gente cuando llega la época de la Navidad se sienten felices si estrenan un vestido nuevo, si remodelan su casa, si tienen un nuevo trabajo, si alguien les regaló un dinero. Pero ¿qué pasa si ninguna de estas cosas no sucede? ¿Será que seremos más felices o seremos menos felices? Para Jesús, la verdadera felicidad no consiste en lo que hacemos ni en lo que tenemos, sino en lo que somos. En lo que somos. Si somos como Jesús, si nos parecemos a Él en esta materia que Él fue una de las que recomendó a sus discípulos en Mateo 11:29. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y tendréis descanso en sus almas. Felicidad, descanso en el alma, descanso en el espíritu. Mucha gente tiene mucho dinero en sus cuentas bancarias, pero no tienen descanso en sus corazones. Y eso es lo que Jesús nos invita aquí a sus discípulos a reflexionar, a meditar, a aprender que la felicidad entonces no es de los arrogantes, sino de los humildes. Por eso Él dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Porque la pobreza de espíritu a la que Jesús se refiere en este texto es la humildad. La humildad entonces es la condición para la verdadera felicidad. La humildad entonces es que los discípulos se den cuenta de la necesidad que tienen de Jesús. No de las cosas que hace Jesús, sino de la persona de Jesús. Lo que Dios quiere hoy, mi amigo y mi hermano, que tú hoy y yo nos demos cuenta, es que la condición para ser felices no es el vestido nuevo que estrenemos en esta época navideña o cualquier logro que alcancemos a lo largo de nuestra vida. Por supuesto que estas cosas nos traen felicidad, pero la verdadera felicidad es tener la presencia de Jesús. Aquella multitud no se dio cuenta que Jesús salió de allí. Jesús salió de la multitud. Ya no tenían la presencia de Jesús. Habían recibido los milagros de Jesús, pero ya no tenían su presencia. Su presencia estaba ahora con los discípulos, con aquellos que querían ser enseñados por Él y que querían ser como Él era y que querían tenerlo a Él, que es el verdadero sentido, entre otras cosas, de la Navidad. La palabra del Señor dice: gloria a Dios en las alturas y paz para con los hombres y buena voluntad. Buena voluntad es ofrecida al hombre en la persona de Jesús. Así que la verdadera felicidad es tener a Jesús. Tener a Jesús. La multitud había recibido los milagros, pero no se habían dado cuenta que ya no tenían a Jesús. Jesús ahora estaba con los discípulos, con aquellos que no solo querían sus milagros, sino que querían aprender de Él, ser como Él, porque se daban cuenta que en sus vidas había mucha arrogancia. Pero en la vida de Jesús lo que ellos veían era humildad, comenzando desde su nacimiento en el pesebre.
Jesús no nació en una cuna de oro, pero nunca estuvo deprimido por haber nacido en un pesebre. ¿Por qué? Porque lo que hacía feliz a Jesús no eran las cosas que tenía o las circunstancias en las que él vivía. Lo que hacía feliz a Jesús era ser lleno de la presencia de Dios, ser lleno del amor de Dios, ser lleno de la aprobación de Dios. Lo que hacía feliz a Jesús era hacer la voluntad de Dios y ser como Dios, ser como Dios. Y yo te pregunto a ti hoy, en este año 2022, ¿qué tanto tú has sido como Dios? En este año 2023, en este nuevo año que se acerca, el Evangelio nos invita a apartarnos con Jesús y recibir su enseñanza. Darnos cuenta de la necesidad que tenemos en nuestra vida, no de una religión, sino de la presencia, de la persona de Jesús en nuestros corazones. Y esto era lo que los discípulos querían. Pero para esto se requería humildad, porque Jesús no era un maestro de la institucionalidad. Jesús no era un maestro autorizado por el templo. No era un maestro autorizado por la tradición. El poder de Jesús era el poder del reino de Dios. El poder de Jesús era el poder de la palabra de Dios. El poder de Jesús es que sus palabras cambiaban la vida del ser humano. Sus palabras transformaban las circunstancias. Sus palabras cambiaban la realidad. Este era su poder. Y esto era lo que atraía a los discípulos de Jesús, que sus palabras eran de vida eterna. Jesús no solo hablaba, sino que sus palabras transformaban, cambiaban la naturaleza del ser humano, de la arrogancia a la humildad. Porque sin la humildad de Jesús en nuestros corazones y en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra oficina, en nuestro lugar de trabajo, en nuestras ciudades y en nuestros países, sin la humildad y la presencia de Jesús, nuestros países no serán bienaventurados, sino desventurados. Por eso es que vivir sin la humildad de Jesús es vivir una vida equivocada. Por más santo o pecador que parezca el ser humano, si no piensa como Jesús, si no habla como Jesús y no es como Jesús, el ser humano está equivocado. Por más científico que sea, por más erudito que sea, por más teólogo que sea, si el hombre no es como Jesús, está equivocado. Su camino está equivocado, su propósito está equivocado y su destino será equivocado. Por eso vemos este amor de Jesús salir de la multitud para tratar con sus discípulos personalmente. Y esto me encanta de Jesús. Dios es un Dios personal. Quiere que tú le conozcas, quiere que cada persona lo conozca. El Evangelio no es una institución, es una relación con la persona del Hijo de Dios, que es quien viene a traernos el verdadero reino de Dios, que es de naturaleza espiritual y no física, y que una de las características de esta naturaleza espiritual es la humildad. La humildad entonces es el ADN del reino de Dios. Ningún arrogante puede entrar en el reino de Dios. Ningún arrogante puede ser propietario del reino de Dios. Jesús dice que solo los pobres en espíritu pueden tener el reino de Dios. Dice, de ellos es el reino de Dios. Así que el reconocimiento y la conciencia de esta realidad espiritual de que sin Jesús nuestras vidas están equivocadas. Nuestros proyectos están equivocados, por más buenos que parezcan. Si Jesús no es el centro de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestras decisiones, la vida está equivocada. No reconocer esta realidad, Jesús dice que es arrogancia. Arrogancia. El reconocimiento y la conciencia de que sin Jesús nada podemos hacer es lo que es la verdadera humildad.
y lo que trae descanso al alma. Por eso, mi hermano, tú y yo necesitamos en el día de hoy, al igual que los discípulos de Jesús, una transfusión, una transformación, una operación que saque de nuestro ADN la arrogancia, porque la arrogancia es algo natural en el ser humano. Nadie tiene que enseñarle a nadie cómo ser un arrogante, pero sí necesitamos que nos enseñen qué es ser humilde. Y eso es lo que Jesús está haciendo aquí en el Sermón de la Montaña. Como dice Mateo 11:29. Vengan a mí, dijo Jesús, todos los que estén trabajados y cargados. Esos trabajos y esas cargas son el resultado de una vida arrogante. Es el resultado de no venir a Jesús. Pero Jesús dice, si tú vienes a mí, si tú confías en mi enseñanza y la llevas a la vivencia de tu vida, en cada paso de tu vida, entonces tendrás descanso en tu alma. Porque ya no trabajarás con tu poder, sino que el poder del reino de Dios va a operar en tu vida y en mi vida. Por eso Jesús nos invita hoy a entrar en este proceso de la humildad. Porque es un proceso. La humildad no viene a nosotros de manera natural. Es obra de Dios. Llevarme de la arrogancia a la humildad. Esto no es otra cosa que matar el ego. Matar el ego requiere que Dios nos lleve a un proceso de conciencia, de reconocimiento y de vivencia. Conciencia de lo destructor que es la arrogancia. Lo que vemos en el mundo de hoy, las guerras, el hambre y todos los males de este mundo no es otra cosa que resultado de la arrogancia humana de pretender vivir sin Cristo, pretender vivir sin Dios, pretender vivir sin los mandatos del Señor. Y por eso el Evangelio hoy nos invita a entrar en este proceso de la humildad como lo hizo Jesús. Recordemos que la humildad no es una necesidad. Es decir, no es la necesidad lo que nos hace humildes. Si yo no soy humilde porque no tengo un vestido, porque no soy humilde porque tenga un vestido andrajoso o porque no tenga el carro último modelo. Eso no me hace humilde ni me hace arrogante. Es la actitud de mi corazón. ¿Para qué voy a usar yo esas cosas si las voy a usar para glorificar a Dios o glorificarme yo mismo? Porque la esencia de la verdadera humildad no es buscar mi gloria propia, sino la gloria de Dios. Y por eso Jesús sale de la multitud y se dedica a enseñar a los discípulos. Porque Él quiere que los discípulos no sean llenos de cosas buenas, sino que le den gloria a Dios con la vida que ellos son, con la vida que ellos son en su corazón, y no con las apariencias de estar con Jesús, pero sin ser como Jesús. Así que el proceso de Dios es matar tu ego. Por eso Él me dice, humíllate como hizo Jesús. Esto lo vemos en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 8. Dice la Biblia que Jesús se humilló a sí mismo. Así que aquel que quiere ser propietario del reino de los cielos, aquí y ahora, necesita pasar de la arrogancia a la humildad. Y Dios espera que lo hagamos de manera voluntaria, que usted y yo hoy voluntariamente digamos, Señor, vengo a ti, no puedo vivir sin ti. No puedo vivir sin tus enseñanzas, como dijo el apóstol Pedro. ¿A dónde iremos sino a ti? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Jesús se humilló, siendo Dios, se humilló a sí mismo. Pero muchas veces cuando no queremos humillarnos por nuestra propia cuenta, entonces Él recuerda que el trabajo de Dios es humillarte.
es humillarme, es llevarnos a la humildad. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nos perdamos. Entonces Dios tiene que matar nuestro ego. Y es más fácil que nosotros decidamos voluntariamente ser enseñados en la humildad antes que Dios tenga que enseñarnos la humildad con mano fuerte, como hizo Dios en la Biblia con muchas personas. Vemos cómo el salmista David, cuando tuvo momentos de arrogancia, la mano del Señor vino contra él y lo humilló hasta que David reconoció su necesidad de Dios. De la misma manera, Jesús espera de ti y de mí que reconozcamos nuestra necesidad de Dios y de su misericordia. Recuerda, la verdadera felicidad es del Espíritu de Jesús y es tener a Jesús, no solo los milagros de Jesús. Y que la condición requerida es pasar de la arrogancia a la humildad voluntariamente y no que tenga que ser a las malas, y que la recompensa de la humildad es la vida y el ser propietarios del reino de Dios. Dios les bendiga, mis amigos y hermanos. No se le olvide, dele link, dele me gusta, comparta el link con sus amigos y los esperamos en nuestra iglesia Semillas de Vida. Dios les bendiga y Dios les continúe prosperando y llenando de su gracia y de su favor.